Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cecilia Vargas, yo soy la coordinadora de los compromisos de desempeño. Primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse a esta 18ª asistencia técnica de los compromisos de desempeño 2025. Antes de iniciar la jornada, por favor, quiero recordarles que no olviden completar el link de asistencia que el equipo de la DIFOCA de EduTalentos Regiones nos está enviando continuamente por el chat. Por favor, es muy importante para nosotros poder tomar este registro. Y ahora sí, para poder dar inicio a esta 18ª asistencia técnica de los compromisos de desempeño 2025, voy a darle el pase a Carla Córdoba. Carla es jefa de la unidad de financiamiento por desempeño para que nos brinde unas palabras de apertura. Adelante, Carla. Gracias, gracias Cecilia. ¿Se escucha bien? ¿Me escucha? Ya, perfecto, listo, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos el día de hoy en una asistencia técnica más de los compromisos de desempeño para este 2025. Como menciona Cecilia, ya son 18 las asistencias técnicas que venimos realizando para esta edición de la herramienta. El día de hoy nos vamos a concentrar en el indicador 2.2, porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones y programas educativos públicos de la EBR que cuentan con un adecuado y oportuno registro de evaluación en el CIAGIE. Pero también vamos a ver un poco sobre la dinámica de los compromisos de desempeño para este año 2025. Como sabemos, la norma técnica salió publicada hacia fines de enero mediante la resolución ministerial 035-2025 MINEDO. Entonces vamos a ver un poco de cómo vamos a trabajar, cómo ya venimos trabajando este 2025 con la herramienta, así como anuncios generales también relativos a la herramienta para luego enfocarnos en el indicador 2.2 con el equipo de la EBR. Es importante que esta asistencia nos sirva para aclarar consultas, dudas, todo lo que podamos conversar o que podamos preguntar con el equipo de la EBR acá para una adecuada implementación de este indicador. Así que, sin más, te paso, Cecilia, para dar inicio a esta asistencia técnica. Muchas gracias y nuevamente muchas gracias por su participación el día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias, Carla, por tus palabras. Antes de dar inicio a la asistencia técnica, quiero aprovechar este espacio para anunciarles que hemos enviado el oficio múltiple número 15 de la UFD, solicitando que las IGETs faltantes de enviar la información de sus puntos focales para los CDDs, de acuerdo a lo que sea determinado por la norma técnica de la herramienta, los puedan remitir, ¿no? Esta información de los puntos focales es muy importante para nosotros, para que podamos establecer correctamente nuestros canales de comunicación para los principales hitos que tenemos durante todo el año, ¿no? Este oficio ha sido enviado el 1 de abril. Nosotros hemos dado plazo hasta el día de hoy, 10 de abril, para que puedan remitir sus puntos focales a través del canal que se indica en el oficio, ¿no? Por favor, para que le puedan dar la prioridad que corresponde. Esto sería solamente para quienes estén faltando, obviamente, a quienes ya lo hayan enviado, muchísimas gracias. Y bueno, luego de este breve anuncio, ya enfocándonos en esta asistencia técnica, voy a dar unos alcances sobre los compromisos de desempeño 2025, primero, y también sobre la dinámica de esta jornada. Y luego le voy a dar el pase al equipo de la DGDR, que se va a encargar de la exposición del indicador 2.2, porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones y programas educativos públicos de la EBR que cuentan con un adecuado y oportuno registro de evaluación de competencias en el CIAGIE. Y bueno, como siempre, van a poder ir dejando las preguntas que tengan en el chat de esta sala, así como el chat de YouTube, para que nos estén viendo desde allí. Vamos a estar atentos para recoger todas sus consultas de manera ordenada. No olviden, por favor, también completar el formulario de asistencia que el equipo de DIFOCA, de EduTalentos Regiones, está dejando continuamente por el chat. Por favor, es un formulario bastante corto, no les va a tomar más de 1 minuto, ¿no? Y bueno, si les parece, entonces vamos a comenzar. Disculpen que voy a tener que apagar mi cámara para no saturar la red y poder tener una comunicación más fluida. Y voy a pasar a compartirles mi pantalla con la presentación que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Listo. Bueno, en pantalla podemos ver la agenda que tenemos para el día de hoy.
sobre cuáles son los tiempos que vamos a manejar para esta data. Vamos a comenzar dando algunos anuncios generales sobre los compromisos de desempeño 2025. Luego vamos a dar el pase al equipo de la DGBR que va a exponer sobre el indicador 2.2, ¿no? Referido al registro oportuno y adecuado de la evaluación de competencias de los estudiantes matriculados en la EBR en el CIAGIE. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio de nudos críticos que quizá algunos de ustedes ya lo conocen y si no en su momento lo vamos a explicar un poco más. Y finalmente vamos a tener la parte más amplia que corresponde a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, en general, sobre la herramienta compromiso de desempeño, muchos aquí ya deben estar familiarizados con esta herramienta en este punto del año, pero no estoy segura de si todos en esta sala conocen los compromisos de desempeño, así que les voy a explicar un poquito a grandes rasgos de qué se trata. Esta herramienta, los compromisos de desempeño, son un mecanismo de financiamiento por desempeño cuyo objetivo es impulsar el logro de metas vinculadas a la mejora del servicio educativo. Entonces, nosotros, como parte de la herramienta, tenemos un set de compromisos, pero estos compromisos se evalúan a través de indicadores, donde cada indicador tiene una meta asociada para cada DRE, GRE y UGEL, y cuando ustedes alcanzan estas metas, pueden acceder a un incentivo monetario. Aprovechamos para recordarles que esta herramienta está enmarcada en una resolución ministerial que ha publicado la norma técnica para este año, es la RM035, que fue publicada el 27 de enero. Y bueno, en su momento la hemos socializado por oficio múltiple y también a través de nuestros distintos canales ágiles. Entonces, bueno, para este año en específico tenemos 2 tramos de evaluación. La figura es muy similar a lo que tuvimos el año pasado en los CD 2024. Tenemos un primer tramo que va a cerrar el 30 de abril y un segundo tramo que va a cerrar el 31 de octubre. Recuerden que los indicadores del tramo 1 son los que generan la transferencia directa de recursos, que más o menos va a estar llegando a mediados de julio. Recuerden también que los recursos van a ser transferidos según lo que cada DRE, GRE y UGEL planifique a través de su plan de uso de recursos. Sobre este punto, sobre el PUR, hemos tenido 3 asistencias técnicas únicamente sobre este PUR. Estas asistencias están disponibles en YouTube, así que no se preocupen, este solo es un marco general para entender la herramienta. También queremos contarles específicamente sobre los compromisos que tenemos para este año, 2025. En pantalla pueden ver los compromisos que se van a evaluar durante este año. Tenemos 10 compromisos en total. A nivel de compromisos son muy similares a los que se tuvo el año pasado en temática, ¿no? Priorizando temas vinculados al buen inicio del año escolar, recuperación de los aprendizajes, atención del bienestar de los estudiantes, infraestructura educativa, así como también tenemos indicadores de educación superior no universitaria. Y bueno, el que nos convoca el día de hoy es el compromiso número 2, relacionado a la recuperación de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y asociados a estos 10 compromisos tenemos un total de 17 indicadores para este año, ¿no? Esto sí ha variado un poquito respecto a lo que se tenía el año pasado. El indicador que nos convoca el día de hoy es el 2.2 o porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones y programas educativos públicos de EBR que cuentan con un adecuado y oportuno registro de evaluación de competencias en el CIAGIE. Esto está dentro del compromiso 2. En pantalla pueden ver también los otros 16 indicadores que se medirán este año. No me voy a detener mucho, ¿no? Aquí, de todas maneras, tengan en cuenta que cuando ustedes descarguen esta presentación, lo van a poder tener a la mano. Al final de la jornada habrá una encuesta de satisfacción. Cuando finalicen esta encuesta, van a poder descargar la presentación, no se preocupen. Y bueno, antes de dar pase a los expositores de la IGBR para que nos expliquen sobre el indicador 2.2, queremos recapitular un poquito sobre la dinámica de la asistencia técnica. Quizás ya muchos de ustedes han participado con nosotros antes de otra asistencia técnica de otro indicador y ya la manejan, pero para quienes se estén sumando por primera vez o después de mucho tiempo, primero tenemos el formulario de asistencia técnica que el equipo de Edutalento Regiones está compartiendo continuamente en el chat desde el inicio de la jornada. Este es un formulario de Google, por favor, háganle clic al link
completen sus datos, no les va a tomar más de un minuto. Luego tenemos el ejercicio de nudos críticos. Este es un ejercicio muy importante para nosotros porque nos permite recoger las dificultades que ustedes están teniendo en territorio respecto a los procesos que vamos a exponer el día de hoy. Entonces, si alguno de ustedes tiene cuellos de botella, dificultades en todo este proceso de registro oportuno y adecuado de la evaluación de competencias de los estudiantes de la EBR en el CIAGIE, va a ser importante que por favor completen el formulario de nudos críticos, que vamos a ver en su momento, pero que es muy similar a lo que están viendo ahora en pantalla, ¿no? Es un formulario de Google también que vamos a completar luego de la exposición. También luego de la exposición de los especialistas de la IGBR, vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas, que ya les había comentado que ustedes pueden ir dejando todas sus preguntas en el chat de esta sala. Por favor, cuando dejen sus preguntas, indíquennos de qué región, de qué DREGRE o UGEL nos escriben, cuál es su nombre, cuál es su consulta, de modo que podamos dar una respuesta también personalizada, ¿no? Y bueno, al culminar, ¿no? De atender todas estas preguntas que hayan llegado por el chat, si alcanza el tiempo disponible que tenemos para esta sesión, pasaremos a atender también las preguntas de quienes estén levantando la mano, ¿no? También tenemos lo que es la encuesta de satisfacción hacia el final de la jornada para que ustedes puedan evaluarnos a nosotros. Y una vez que la completen, van a poder descargar la presentación que estamos viendo ahora. Y bueno, finalmente, si es que tienen algún problema de conexión o alguno de sus compañeros tienen un problema de conexión, por favor, conéctense a través del link de YouTube. En el enlace de YouTube nos lo ha pasado el equipo de EduTalentos Regiones por el chat. Por favor, ahí se lo comparten para que puedan acceder a través de esta vía. Y bueno, finalmente, ya antes de dar el pase al equipo de la DGBR, también queremos hacer hincapié en algunas normas que tenemos para esta etapa de preguntas y respuestas, ¿no? Para poder hacer esta jornada mucho más llevadera. Primero, con respecto al orden, ya les habíamos indicado que primero atenderemos todas las preguntas que han llegado durante la jornada por el chat, tanto de Zoom como de YouTube, y una vez que terminemos de resolver estas preguntas que hayan llegado por el chat, vamos a pasar a dar el micro a aquellos que estén levantando la mano. Para esta parte, por favor, se les solicita mucho respeto, ¿no? Tratemos de ser amables al momento de comunicar todas nuestras inquietudes y consultas. Recuerden que todos aquí tenemos la mejor intención de absolver sus dudas, ¿no? Además, también tratemos de enfocarnos en el tema que nos convoca hoy. Aprovechemos que está el equipo de la DGBR para hacer preguntas sobre el tema que se está exponiendo, que es sobre el registro oportuno y adecuado de la evaluación de competencias de los estudiantes de la EBR en el CIEGIE. ¿No? Tenemos aquí a un especialista en sala, así que aprovechemos para hacer todas nuestras preguntas sobre este tema, ¿no? Intenten también ser bastante claros, concisos al momento de hacer sus preguntas para que nosotros también podamos responderles de la misma manera, ¿no? De manera certera. Y en la medida de lo posible, evitemos realizar la misma pregunta 2 o más veces. O sea, estemos atentos a las consultas que ya se hicieron por parte de nuestros compañeros, ¿no? También traten de hacer sus preguntas en el chat en el momento en que nos surja la duda. No se preocupen, no tienen que esperar hasta el final. Nosotros vamos a ir sistematizando todas las preguntas que vayan llegando y hacia el final de la exposición vamos a atenderlas todas. Si es que por allí una pregunta nos llega muy tarde o hubieran muchas preguntas y lamentablemente no podemos responder en tiempo real, no se preocupen porque vamos a sistematizarlas igualmente y vamos a elaborar un documento que le llamamos documento de preguntas y respuestas, que vamos a publicar en la página web donde ustedes van a poder encontrar todas las preguntas que se hicieron en la jornada con todas sus respuestas, ¿no? Y ahora sí, vamos a pasar a la parte central de esta asistencia técnica. Le voy a dar el pase a Evelyn Huarcaya. Evelyn es de la DGBR y nos va a exponer sobre el indicador 2.2, ¿no? Ahora sí, Evelyn, te doy el pase. Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas los presentes. En esta oportunidad vamos a abordar el indicador 2.2
Un indicador de especial importancia porque implica el dar cuentas y el también utilizar la información para poder llegar con decisiones oportunas sobre el progreso del aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, este indicador 2.2, porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones y programas educativos públicos de educación básica regular, que cuenten con un adecuado y oportuno registro de evaluación de competencias en el CIAGIE, implica una movilización a nivel de institución educativa, a nivel de institución y todas sus aulas, y de la SUGEL principalmente. Desde el rol del Ministerio de Educación y de las direcciones regionales y gerencias regionales de educación vamos a acompañar el proceso, pero sí, efectivamente hay que reconocer que quienes van a estar utilizando, registrando, dando cuentas de este nivel de progreso de los aprendizajes de los estudiantes, principalmente van a ser nuestros docentes y nuestros directores y especialistas en educación de la SUGEL. Bien, entonces vamos a iniciar con la presentación. Como ha mencionado Cecilia, tienen el chat tanto del Zoom, también del YouTube para hacer sus preguntas. El registro va a ser tomado en cuenta por personal de apoyo para luego tener el espacio de dar las respuestas correspondientes. El objetivo de este indicador, como mencioné, de especial relevancia, es asegurar que se registren en el CIAGIE los niveles de logro de las competencias desarrolladas y evaluadas de cada uno de los estudiantes y acompañado de sus conclusiones descriptivas. Hay que saber que en el caso de conclusiones descriptivas tenemos algunas condiciones por ciclo, nivel, que también hay que tenerlas en cuenta, y estas condiciones se van a tener que abordar cada periodo que ha sido determinado por cada institución educativa de manera adecuada y oportuna, como lo indica el indicador. En este caso, al ser instituciones educativas públicas de educación básica regular, el área responsable es la Dirección General de Educación Básica Regular. Y también es importante mencionar que las preguntas que puedan ir formulando también pueden abordar el sistema en donde se registran estos niveles de logro y competitivas, es decir, en el CIAGIE. En la sala también se encuentra un especialista de la unidad de estadística. Bien, por eso es que es importante registrar sus consultas para nosotros, tanto aquellos que registran y aquellos que hacemos seguimiento. El medio de verificación es pues esta plataforma que ya venimos utilizando desde hace varios años. Es importante mencionar que hay un rol de las instancias de gestión educativa, cada una en su espacio jurisdiccional, en función de asegurar que cada periodo los docentes registren los niveles de logro y las conclusiones. Este indicador, asociado al compromiso de desempeño que tiene que ver con la recuperación de aprendizajes, tiene un corte de cumplimiento, que es el 31 de octubre. Esto ingresa al tramo 2 de la medición y es una fecha que debemos de colocar en nuestros calendarios a efectos de tener mapeadas las actividades, tanto para directores, para especialistas en la SUGEL y también en nuestras direcciones y gerencias regionales de educación. Vamos a continuar con la siguiente lámina. Bien, vamos a saber ahora entonces qué es aquello que mide este indicador. Para ello vamos a tener dos datos muy relevantes. Uno es el número de estudiantes que han sido matriculados en la institución educativa de educación básica regular, que cuentan con un adecuado y oportuno registro, ¿no?, de los niveles de logro de las competencias trabajadas y evaluadas en cada periodo, ¿no? Y el número total de estudiantes que han sido matriculados con un corte, una fecha de corte que también aparece en pantalla. Entonces, en el caso del número de estudiantes con el registro adecuado y oportuno, implica que los estudiantes por cada periodo, ya sea bimestral, trimestral o semestral, ¿no?, según cada modelo de servicio de educación básica regular, puedan registrar una vez concluido el periodo en un lapso de 30 días, como se observa, 30 días calendarios, posteriores al término de cada periodo. Y el otro dato importante del denominador es saber que se tomará en cuenta, para efectos del 31 de octubre, a los estudiantes matriculados hasta el 30 de junio del año 2025. Mencionamos que son estudiantes de educación básica regular,
pero vamos a trabajar desde el segundo ciclo hacia el sexto, séptimo ciclo. En esa medida, esas dos fechas para nosotros son muy importantes, para ustedes, para los directores. Van a haber, de hecho, situaciones que involucran que un estudiante pueda trasladarse a otra institución educativa. En su momento vamos a mencionar cuáles son esas excepciones. Este indicador tiene como principal objetivo que podamos contar con información en la primera y principal instancia del sistema, que es la escuela, para tomar decisiones. Si bien los docentes realizan una retroalimentación constante durante el desarrollo de las sesiones, ¿no? Es importante que cuando se hace corte, bimestral o trimestral, se puedan analizar, revisar estos niveles de logro, porque nos van a dar cuenta del progreso del desarrollo de la competencia según el ciclo y el grado también del estudiante, ¿no? Entonces, es por ello que así como la asistencia del docente es un indicador muy importante para que haya un nivel de desarrollo de las competencias, el poder cerrar el ciclo y, digamos, registrar cuál es el nivel de logro y la conclusión descriptiva alcanzada también va a permitir tomar decisiones para el docente, para la institución y para la familia, principalmente para poder ayudar a los estudiantes a poder tomar decisiones sobre el progreso de estas competencias. En la siguiente lámina vamos a encontrar también algunas acciones que son propias de cada una de las instancias y podemos hacer el cambio. Bien, como se indicó, si bien estas dos fechas de la matrícula, el 30 de junio y el corte del tramo final, que es el 31 de octubre, en ese lapso largo hay un conjunto de acciones propias de cada una de las instancias. Como les mencioné, al ser instituciones educativas de educación básica regular, la Dirección General de Educación Básica Regular tiene actividades para poder orientar el cumplimiento de este indicador. Uno de ellos es que se publican las orientaciones para el desarrollo del año escolar. Ustedes habrán notado que en este año escolar 2025 tenemos 3 momentos del año escolar: inicio, desarrollo y cierre. En el desarrollo vamos a encontrar un conjunto de actividades y acciones. De hecho, una de las acciones tiene que ver también con el hacer seguimiento al registro de los resultados, niveles de logro alcanzados por los estudiantes. Entonces, esas orientaciones han sido publicadas el 5 o 6 de noviembre del año 2024. Están, digamos, para que podamos revisarlas con los directores, con los docentes, y también con los colegas de la SUPELS y las DRE, y ahí echémosle ojo a esas acciones y actividades porque están enmarcadas en cada uno de estos momentos. Entonces, digamos que ahí tenemos un hito cumplido, ¿no? El segundo es promocionar y difundir el proceso del registro de niveles de logro de cada una de las competencias. Hay que tener en cuenta que a nivel país nosotros tenemos una normativa de evaluación de competencias del año 2020, ¿no? La RVM 094, 2020 Minedu, pero en el tramo del 2020 y el 2022 hemos tenido pues un periodo afectado por la pandemia, ¿no? Entonces hemos también ahí regulado con normativas que prioricen el bienestar del estudiante y posteriormente en el año 2023, ¿no? Hemos tenido la vuelta, digamos, la disposición de implementación completa de la resolución viceministerial 094-2020 Minero. En el ejercicio mismo de este gran proceso de dar cuentas del nivel de progreso de los estudiantes, se ha hecho la evaluación del primer año, del año 2023, y tuvimos a nivel nacional algunas necesidades de modificación que dieron lugar a emitir la resolución viceministerial 048-2024 Minedu, el 30 de abril del año 2024. Entonces, ahí pudimos, en base a la evaluación de este primer año, de cómo los docentes van registrando los niveles de logro, qué es lo que van registrando, cuándo lo van registrando, nos permitió hacer la modificación de algunas orientaciones para este registro adecuado del nivel de desarrollo de las competencias, ¿no? Que el año pasado también se ha comunicado. No obstante, sabemos que no necesariamente publicada la norma, todos nos enteramos de los cambios. Es un proceso que implica el trabajo de la escuela, ¿no? Del director, de sus docentes, de la SUGEL, de las DRE y propiamente también de las direcciones del Minedu involucradas.
Entonces sí es importante tener en cuenta para este registro adecuado estas normativas de soporte, ¿no? Y eso lo hacemos a través de una asistencia técnica, los especialistas de las direcciones regionales, y también ellos a su vez, a los de la SUGEL, sobre temas de evaluación formativa. Al respecto, mencionaré que desde el año 2023, de aplicación universal de la 094, al menos se han hecho 4 grandes asistencias técnicas sobre el tema de evaluación formativa. Entonces, al finalizar, de hecho van a haber varias consultas, pero es importante mencionarles que hay material para alcanzarles a ustedes de modo tal que pueda llegar hacia los docentes. Creo que lo principal respecto a esta acción de asistencia técnica que se va a continuar realizando en función también de la demanda es tener un punto de partida en la lectura de lo que implica evaluar una competencia, ¿no? Es decir, revisar nuestro currículo nacional, revisar los programas curriculares y la normativa, en este caso, respecto a la evaluación formativa. Creo que eso es un gran punto para poder asegurar que uno de los medios, que es la asistencia técnica, tenga pues una sostenibilidad en cada una de las escuelas. En la unidad de estadística, como mencioné hace un momento, es la unidad que brinda el soporte para gestionar la plataforma del CIAGIE. Entonces, ellos también a su vez tienen especialistas en las direcciones regionales, la SUGEL en algunos casos, y brindan la capacitación para poder gestionar la plataforma, ¿no? Y a la vez ellos también tienen la actividad de promocionar y difundir que se haga pues un registro adecuado y oportuno. Por ello aquí en este punto sí es relevante, hemos tenido este año el pedido de varias DRE para la articulación entre ambas áreas, llamémoslo así, ¿no? Porque entendería que el especialista de CIAGI está en el área de gestión institucional y el especialista en educación y gestión pedagógica. Entonces sí es importante ese trabajo aunado de ambos para poder orientar al director de la escuela o al docente que lo solicite de manera oportuna. Entonces, la articulación de estos dos perfiles en las instancias es muy relevante a efectos de dar una atención oportuna también a las consultas que ya existen en cada una de esas instancias. Entonces, el especialista de CIAGIE en la UGEL y la DRE lo que va a hacer es brindar la capacitación en el uso de la plataforma y a la vez también promocionar este registro de manera adecuada y oportuna. Tenemos también en este escenario complejo uno de los, digamos, procesos clave dar cuenta sobre aquello que aprenden y cómo progresan en su aprendizaje los estudiantes, son el rol de las instancias de gestión. En este caso, en la institución educativa, ¿no? La UGEL, la DRE y las gerencias regionales y también el mismo ministerio. Pues aquí lo que como acción para este indicador está dispuesto es que participemos en las capacitaciones, solicitemos también asistencias técnicas sobre cómo se hace este registro del nivel de logro, brindemos el soporte a la SUGEL, al director de la escuela, ¿no? Sobre la orientación, cuándo debo de registrar el nivel de logro y su conclusión descriptiva, y cómo es ese registro adecuado, ¿no? Lo mismo es realizar el seguimiento a los directores para este registro. La unidad estadística avanza y tiene algunos reportes que también pueden ser muy útiles a efectos de mirar como UGEL, como DRE, cómo va este avance de registro, ¿no? Para poder incidir justamente en las escuelas o en las instituciones educativas que tienen bajo nivel de registro. Es decir, culminado el bimestre, se pide oportunamente 30 días calendario. Entonces ahí la institución, digamos, que tiene la oportunidad de organizarse para poder contar con información de manera oportuna, con las limitaciones que también esto representa. Por eso es que son 30 días calendarios y no 15 días, ¿no? Según la normativa, debiera ser que terminado el periodo o durante que voy registrando el avance de los niveles de logro. Pero sabemos que también nuestro país afronta una brecha en tema de acceso a las plataformas, pero para ello también están nuestros registros de evaluación. Tal vez hay otros elementos importantes que tenemos que ir desde las UGEL y las DRE y relevando el uso de los registros de evaluación, en la mirada hacia un informe de progreso como una entrega final hacia el padre de familia, hacia el estudiante, ¿no? Y entonces no solamente pensar en tener un acta al cierre del periodo, sino más bien ir relevando la importancia del manejo, de la gestión de estos otros documentos. Y las más probablemente importantes que soportan el tema del registro de cerca de 8 millones, en este caso, de básica regular, que es que haya un registro de la matrícula de los estudiantes, ¿no?
Ese es nuestro denominador. Recuerden que el corte es al 30 de junio del año 2025. Y además que esto se haga de manera consecutiva con cada periodo, ¿no? Otra de las tareas que tiene la escuela es que pueda registrar los niveles de logro de cada competencia desarrollada y evaluada, ¿no? Estudiantes, 30 días posteriores de haber culminado el periodo en el CIAGIE. Recuerden que si yo bien tengo 4 competencias en un área, ¿no? Mínimamente debo trabajar una en el periodo. No puede haber un área cuyas competencias no se hayan abordado. Y en el año, de acuerdo a la 048, podemos trabajar al menos de 2 o más veces la competencia, ¿no? Entonces, al respecto, tal vez hayan preguntas, tendremos el espacio también para absolverla. Vamos a continuar con la presentación. La siguiente lámina. Muy bien. Para ejemplificar y abordar un poco más a detalle estos cortes, ya tenemos nosotros hasta este momento 2 fechas. Junio 30, matrícula, y el cierre final del tramo, que es el 31. Pero veamos cómo se calcula este proceso y qué hay que tener en cuenta. En la jurisdicción de alguna UGEL, cualquiera, una UGEL ABC se ha colocado en la referencia, existen en esta UGEL 90 estudiantes matriculados en las instituciones educativas públicas. Estamos indicando que es EBR nada más, práctica regular, no especial ni alternativa, al 30 de junio, según el CIAGIE. Entonces ahí nosotros podemos ver en la línea del tiempo, este es el inicio, el punto de inicio es el 30 de junio, la fecha de corte en cuanto a matrícula, y el 10 de agosto, indistintamente que las escuelas hayan registrado bimestral o trimestral su periodo, lo que sí hay pues es un registro de la información de 55 estudiantes de los 90 en el CIAGIE. Sabemos que las casuísticas particulares de cada institución educativa no es la misma, ¿no? No podríamos tener una orientación per se para cada una de las casuísticas que se presenten, pero en este caso solo completaron 55 de 90. En la siguiente fecha, el 20 de septiembre, que todavía estamos antes del 31, logran registrar a 30 estudiantes más, ¿no? Entonces, con el registro adecuado y oportuno. Recuerden que eso también depende mucho del registro que hace el docente, ¿no? De las condiciones administrativas con las que el estudiante también se encuentre, en fin. Finalmente, antes del 31, como se observa en la pantalla, el 20 de septiembre, las instituciones de esta UGEL, donde había 90 estudiantes, registran la información de 2 estudiantes más en el CIAGIE. El proceso no se detiene, no significa que el 31 de octubre ya las escuelas no van a poder registrar las evaluaciones en el CIAGIE. El proceso continúa y el 5 de noviembre, indistintamente de la fecha de corte, la escuela puede registrar la información de 3 estudiantes más en el CIAGIE. Para efectos del cálculo, tenemos un denominador, que es el número de estudiantes matriculados en las guías públicas de esa jurisdicción hasta el 30 de junio, que eran 90. Y para hacer el tema del cálculo, tenemos, según la línea de tiempo, estudiantes que cuentan con un registro adecuado en el CIAGIE, en un tramo 55, en otro 30 y en otro 2, sumando un total de 87. Recuerden que eso es hasta antes, para efectos de ese indicador, hasta antes del 31 de octubre. ¿Ya? Entonces, el proceso no se detiene, el proceso continúa. No obstante, en este 31 de octubre sí se hace el corte a nivel de este indicador, a efectos de la medición, y pues sumando los registros adecuados que han surgido antes del 31, tenemos un total de 87 sobre 90, que es el total de matriculados. Es decir, que esto no es que sea acumulativo. Hasta acá lo que se entiende es que no es que yo espere que en cada periodo estén los 55, 55, 55, sino que en ese ratio de tiempo ellos puedan hacer el registro, si no es posible, de todos, ¿no? Los estudiantes que estén matriculados. Entonces, haciendo este cálculo entre los que vieron el registro en el CIAGIE y los matriculados con corte al 30 de junio, tenemos un total de 96.7%. En la meta del indicador para esta UGEL, ABC es 90%,
y en consecuencia, digamos que al ser superior al 90%, ha logrado cumplir con la meta, ¿no? 97%, 96.7% es igual a, sí cumplió, superó la meta del 90%. El proceso de evaluación igual continúa, nuevamente repito, ¿por qué estamos haciendo esto? Que también es importante. Es importante que las escuelas cuenten con información disponible, no solo para el indicador, sino para que puedan hacer uso de esa información. Recuerden que el nivel de desarrollo de la competencia va en progreso. Entonces, los cortes que están establecidos son para eso, para tomar decisiones, para revisar en la conclusión descriptiva cuáles fueron los avances del estudiante en relación a la competencia, veo sus capacidades, los criterios de evaluación, eh, y cuáles fueron las dificultades. En función de eso, cuáles son las recomendaciones que se brindan por cada corte. Hay un análisis para el docente, hay un análisis para el padre de familia. Entonces, hace 10 años, eh, regularmente las escuelas, al menos una vez en el año, lograban entregar información a los papás. En realidad, así como la presencia constante y diaria asistencia del profesor y la del estudiante es relevante para los aprendizajes, lo mismo es el que puedan contar con un registro de evaluación, una, una constancia, ¿no? Cómo va progresando ese aprendizaje, cuáles fueron mis avances, cuáles mis dificultades y cuáles mis recomendaciones para continuar durante el año escolar. Entonces, por eso es importante este indicador, porque nos va a permitir movilizarnos como sistema, pero porque necesitamos instalar una práctica. Entonces, en ese sentido, la evaluación va a continuar, el registro continúa, pero necesitamos ir avanzando como país, como sector, en poder contar con información para hacer una toma de decisiones oportuna sobre cómo están progresando los estudiantes en cuanto al desarrollo de sus competencias. Es un proceso complejo, largo. De hecho, es nuestro casi tercer año de aplicación de la RUM 094 de manera más amplia. En cada asistencia técnica articulada que tenemos, de repente hay especialistas acá de la DREI, de la UGEL, procuraremos hacer el análisis también de cómo se va implementando este gran proceso de evaluación, porque sí es relevante para poder dar cuentas de cómo progresan, tomar decisiones y acompañar el desarrollo de la competencia, de las competencias de cada uno de los estudiantes. Entonces, en el ejemplo, la UGEL logró la meta, los tramos y las fechas están también en la presentación para que les tomemos en cuenta. Y desde cada uno desde el rol tendrá pues actividades para poder acompañar, no solo cumplir con la meta, sino lograr que se tengan los informes de progreso completos y se utilicen en cada escuela. En la siguiente lámina podemos encontrar también información sobre el tema de las excepciones. ¿Continuar? Bien, ahí tenemos algunas consultas recurrentes, de hecho van a ver más ahora con los nudos críticos y con las consultas que estén en el chat de la plataforma. ¿En qué casos un registro es adecuado y oportuno, ¿no? Es adecuado cuando se registra en el módulo del CIAGIE, ¿no? Y por cada periodo que la misma escuela ha establecido, bimestral o trimestral, los niveles de logro por los estudiantes, estos son registrados, A, D, A, B, C, y las conclusiones descriptivas, ¿no? Entonces, cuando dice según corresponda, hay porque una orientación en la RUM 048 que precisa, ¿no? En el caso del ciclo 2 de inicial, que es el que está entrando a esta medición, el docente consigna de manera obligatoria las conclusiones descriptivas en el ciclo 2 inicial cuando el estudiante alcanza el nivel de logro A o el nivel de logro B y el nivel de logro o el nivel de logro C. En el caso de que los estudiantes alcancen el nivel de logro AD, el docente podrá hacer el registro, pero no es obligatorio. Entonces, eso es importante precisar, por eso menciona según corresponde. En el caso de primaria, ¿no? Según la resolución viceministerial 048-2024 Minedu, se precisa que en primaria se consigna de manera obligatoria las conclusiones descriptivas cuando el estudiante alcanza el nivel de logro A o el nivel de logro B. En los casos de A, D y C es, digamos, opcional. El docente va a poder realizar el registro, pero no es obligatorio.
Y en el caso de educación secundaria, que también ingresa al servicio de educación secundaria, solo es obligatoria la consignación de la conclusión descriptiva cuando el estudiante alcanza el nivel de logro C. Ello no imposibilita que el docente pueda hacer el registro cuando los estudiantes alcanzan el nivel de logro AD, A o B. El docente lo puede hacer, pero no es de obligatoriedad hasta este momento, según la normativa, digamos, vigente, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema de que sea, pues, adecuado este registro. Y recuerden que cada nivel de logro se registra en función de la competencia desarrollada y evaluada, ¿no? Entonces, en el área curricular sí tiene que haber al menos una competencia trabajada para que el registro pueda, digamos, cerrarse. Eh, y recuerden que cada escuela tiene varios periodos para hacer también el desarrollo de estas competencias, ¿no? Como se indica ahí, como mínimo, una competencia desarrollada y evaluada por cada área curricular, considerando las exoneraciones, como sabemos en el caso de educación religiosa y también en educación física, en alguna competencia, y los modelos de servicio, ¿no? Lo oportuno se refiere nuevamente a considerar que cerrado el periodo, tengo 30 días como escuela, 30 días calendario para poder hacer este registro. ¿Quiénes son nuevamente, para una pregunta también constante, quiénes son los que ingresan a esta medición? Los estudiantes de IES o programas públicos, públicos quiere decir de gestión directa, ¿no? Y también de gestión privada, de nivel inicial, primaria y secundaria, que se encuentren matriculados hasta el 30 de junio del año 2025 en cada UGEL. En el caso de los quienes no van a ser considerados, si bien mencionamos que son los estudiantes de escuelas de educación básica regular, tanto de gestión pública directa y de gestión privada, ¿no? Quienes no ingresan en esta oportunidad para el año 2025 son los estudiantes del ciclo 1 de educación inicial, ni tampoco los estudiantes de los colegios de alto rendimiento. Ellos, digamos, son las excepciones, no, no son considerados dentro de la medición de este indicador. También hay que tener en cuenta que no se van a considerar a los estudiantes que entre el 30 de junio, que es nuestra fecha de inicio, digamos, nivel de matrícula, para medir este indicador, al 31 de octubre, se hayan trasladado a una institución o programa educativo privado, ¿no? Porque ellos, digamos que no están como parte de este indicador en este año. Y también aquellos que se hayan trasladado a una institución o programa de gestión pública, pero fuera de la jurisdicción de la UGEL, ¿no? Es decir, si yo soy de la UGEL, puedo ser Chincha, y mi estudiante se fue a la UGEL dentro de mi región, pero se fue a la UGEL Nazca, no entrará pues en la cuenta de la UGEL Chincha, ¿no? O lo mismo, si sale de la jurisdicción de ese espacio, ¿no? Pues de la UGEL. Entonces, otro dato que también es importante es aquellos que hayan fallecido o se hayan retirado del servicio de educación básica regular, ¿no? Es decir, pueden haberse retirado y pueden reinsertarse en educación básica alternativa en el mismo año, pero ellos ya no podrían ingresar en el cálculo de este indicador. Entonces, esas son las excepciones. Recapitulando, registro adecuado es que podamos registrar el nivel de desarrollo, el nivel de logro y las conclusiones descriptivas según las competencias desarrolladas y evaluadas. Y lo oportuno es 30 días calendarios posterior al cierre del periodo, que la misma institución ha predispuesto, bimestral o trimestral. Y en el caso de quienes son evaluados, los estudiantes desde el segundo ciclo de inicial, primaria y secundaria de educación básica regular de escuelas o instituciones educativas y programas públicos, entendiéndose como públicos los de gestión directa y los de gestión privada. Ahí podremos decir, ¿y cuál es de gestión privada? Podría ser uno que está por convenio, por ejemplo, los de Fe y Alegría. Y las excepciones no son considerados el ciclo 1 de inicial, los estudiantes de los COAR, los que se hayan trasladado a una institución educativa privada, los que se hayan trasladado a una institución fuera de la jurisdicción de la UGEL, y aquellos que hayan
fallecido o se hayan retirado de la educación básica, del servicio de educación básica regular. Bien, entonces va a haber un espacio para poder dialogar sobre las consultas, también hay un espacio de recojo de nudos críticos, y justamente sobre esto último, los nudos críticos, voy a darle el pase a Cecilia Vargas, ella es de la unidad de financiamiento, para poder comentarles cómo es esta dinámica de los nudos críticos, una actividad que va a ayudar a mejorar las acciones que vamos a hacer como INEDU, como TRES, IGRES y UGELES y escuelas para poder lograr el cumplimiento de este indicador. Cecilia. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias por la exposición y también por el pase. Ya para continuar con el último ejercicio, antes de pasar a mostrarles los canales de consulta y antes de entrar al momento de preguntas y respuestas, como bien dijo Evelyn, vamos a hacer un ejercicio rápido de nudos críticos. El equipo de la DIFOCA, de EduTalentos Regiones, está compartiendo por el chat el formulario de nudos críticos o recojo de necesidades relacionados al indicador que se acaba de exponer, ¿no? Por favor, quienes puedan, para que lo puedan llenar en este momento, ¿no? Este es un formulario que nosotros le llamamos formulario de nudos críticos. Si ustedes ingresan al link que nos acaba de pasar por el chat de esta reunión, los de equipo de DIFOCA van a ver una pantalla muy similar a la que se está mostrando ahora. Primero deben completar en qué institución laboran, si es que es una dirección o gerencia regional o una UGEL, en qué región se encuentran, y luego les vamos a pedir que completen los nudos críticos o cuellos de botella que han encontrado en el indicador 2.2 sobre el registro oportuno y adecuado de la evaluación de competencias de los estudiantes matriculados en la EBR en el CIAGIE. Entonces, si en todo este proceso que ha expuesto el especialista de la DGBR para el registro mencionado, si ustedes han encontrado alguna dificultad en especial o algún problema, por favor, complétenlo entonces aquí. Coloquen todas aquellas dificultades que están identificando en territorio respecto al proceso en cuestión. De igual manera, la siguiente pregunta es sobre las necesidades de asistencia técnica. Es decir, si durante la jornada, durante toda la exposición que nos ha hecho Evelyn, han identificado que hay algo que desean profundizar, ¿no? Profundizar un poquito más, algo muy en particular, por favor, colóquenlo en el siguiente cuadro que dice señalen las necesidades de asistencia técnica complementarias a este indicador. Entonces, primero van a tener que llenar los nudos críticos y luego las necesidades de asistencia técnica del indicador 2.2. También se les va a hacer unas cuantas preguntas de autopercepción y para marcar sobre qué tanto manejan este proceso, ¿no? Esto lo van a ver ahí al final del formulario, es bastante sencillo, no se preocupen. Entonces les quiero dar un par de minutos más para que puedan terminar de llenar quienes lo estén haciendo en este momento. Les dejo en pantalla el flujograma del indicador de manera que ustedes puedan identificar más fácilmente en qué partes del proceso encuentran nudos críticos o en qué partes del proceso van a necesitar profundizar en cuanto a asistencia técnica, ¿no? Recuerden que el link para este formulario lo ha dejado en el chat el equipo de EduTalentos Regiones. Este link se va a quedar abierto el resto del día, así que no se preocupen si es que quizás necesitan un poquito más de tiempo para culminarlo o si necesitan conversar con sus pares o algún colega en específico, lo van a poder hacer hasta el final del día. Lo que sí, por favor, terminen, complétenlo, porque es muy importante para nosotros poder recopilar esta información, ¿no? Nos sirve un montón porque lo que nosotros hacemos después es sistematizar y evaluar toda esta información que ustedes están ingresando y en este caso específico la vamos a remitir a la DGBR para poder evaluar junto con ellos qué cosas se tienen que mejorar en este proceso. O también para que ellos puedan planificar mejor o ajustar su calendario de asistencias técnicas que tienen programadas para este año. Entonces, bueno, quienes estén ya avanzando este ejercicio del formulario de nudos críticos,
De repente podemos ir ya cerrando, ¿no?, el ejercicio. Recuerden que el link está en el chat para que puedan guardarlo quienes vayan a completarlo luego durante el día también. También antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, aprovecho para mencionarles nuevamente que el equipo de DIFOCA, de Talentos Regiones, nos está pasando continuamente por el chat el registro de asistencia. Sí, este es un formulario de Google bien chiquito, no toma más de un minuto, para que por favor todos los que están participando en esta jornada del día de hoy, en esta jornada de asistencia técnica, puedan dejarnos sus datos. Entonces, no olviden, por favor, completar su asistencia allí. Va a ser de mucha ayuda para nosotros para poder llevar un mejor control de todo este proceso. Listo. Entonces, ahora sí, vamos cerrando con este ejercicio de nudos críticos y voy a pasar a mostrarles en pantalla primero lo que son los canales de consulta, primero los que corresponden al equipo de la IGBR para este indicador. Allí los tienen por si desean tomar una captura, un pantallazo. Recuerden que van a poder descargar esta presentación hacia el final de la jornada para que lo puedan tener a la mano, ¿no? También les dejamos en pantalla los que son los canales de consulta de la UFD. Tenemos nosotros un correo electrónico que es ufd-compromisos@minao.gov.p y también un celular que funciona principalmente como número de WhatsApp, a través del cual intentamos atenderlos lo más rápido posible, ¿no? Para esas dudas o consultas que requieren de repente respuestas más ágiles, sugerimos que nos puedan contactar por allí, ¿no? Entonces tenemos este celular y bueno, en el caso de la DGBR nos han dejado sus anexos, ahí lo pongo en pantalla nuevamente para que puedan terminar de tomar la captura quienes deseen hacerlo. Tenemos dos canales de contacto. Evelyn, que nos ha explicado el día de hoy sobre el indicador 2.2, ella va a ser el contacto para el contenido pedagógico. Y también tenemos a José Polo, quien sería el contacto para el contenido técnico del indicador, ¿no? Bueno, ya habiendo comentado sobre los canales de consulta en general, ya pasaríamos a lo que es la ronda de preguntas, ¿no? Durante la jornada, las preguntas que han ido dejando las hemos estado sistematizando, ¿no? Todas las que han llegado a través del chat. Vamos a comenzar en breve. Yo voy a ir leyendo una por una las preguntas que nos han dejado todos los presentes, ¿no? Para esta sección vamos a tener la participación nuevamente de Evelyn por parte de la DGBR, quien nos va a ayudar con las respuestas que corresponden al indicador 2.2, ¿no? Entonces, no sé si Evelyn, ¿estás lista para poder empezar esta sección? Gracias, Cecilia. Sí, voy a estar revisando las que están en el balotario e ir también mencionando la respuesta, ¿ya? Listo, yo te las voy a mencionar acá directamente en vivo ya, y te doy el pase para las respuestas también, ¿ya? Entonces bien, vamos con la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta llega de Eric Sebastián Puma de UGEL Tambopata. Él dice, buenas tardes, soy estadístico de la UGEL Tambopata. Mi consulta es, el título del indicador dice públicas, pero en la descripción dice públicas o privadas. Sí, al respecto, se ha precisado que son instituciones. Al cálculo de la medición de este indicador ingresan las instituciones educativas desde el ciclo 2 de inicial hasta quinto grado de secundaria, públicas, entendiéndose por públicas las que son públicas de gestión directa, es decir, las que son propias, gestionadas por la misma UGEL, ¿no? Y la DRE, y las públicas de gestión privada, públicas de gestión directa, públicas de gestión privada que siguen siendo públicas. ¿Cuáles son las públicas de gestión privada? Son todas aquellas que tenemos por convenio, las que conocemos por convenio. Las instituciones educativas de Fe y Alegría son una de ellas, entre otras que según cada jurisdicción puedan tener, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando en la descripción se menciona privadas, de gestión públicas, pero de gestión privada.
Listo, muchas gracias, Evelyn. La siguiente consulta es de R. Treviños, no tengo mapeado de qué región. Dice, bueno, sí lo menciona, desde la UGEL a Cobamba. La pregunta es, ¿cuál es la meta que debemos alcanzar respecto a este compromiso de desempeño? En todo caso, ¿se han priorizado instituciones educativas a hacer medidas con el indicador? Gracias por la pregunta. Desde la UGEL a Cobamba, en el chat he colocado el enlace donde cada UGEL puede revisar cuáles son las metas que se han establecido, entiendo, con la asesoría también de la unidad de la UFD, ¿no? Ahí tenemos el enlace. Cada UGEL tiene sus propias metas. Les aconsejaría revisar las que corresponden al caso de la UGEL a Cobamba, porque entiendo que sí, pues hay diferencias, no es una meta global para todos, y eso también probablemente se deba a la capacidad operativa de cada una de las UGEL, ¿no? Entonces, no sé si ahí me complementan a las compañeras de la Sí, UFD. Sí, por adelante. supuesto, Evelyn, muchas gracias. De hecho, tenemos, como bien menciona Evelyn, unas guías individualizadas de indicadores y metas que han sido publicadas hacia fines de enero en la página web de los compromisos de desempeño. Esta es, hemos cambiado de página web, seguramente ya la conocen muchos, www.gov.p/cd. Ahí pueden entrar a compromiso de desempeño 2025 y una de las principales pestañas son estas guías individualizadas de indicadores y metas. Hay 250 GIMS, ¿no? Cada una se ha generado de manera personalizada para cada una de las 250 IGET. Cuando ustedes encuentren, busquen su región y su IGET, acceden a su guía individualizada y pueden encontrar los indicadores en los que están participando desde el inicio de la herramienta y la meta que corresponde a cada una de esos indicadores para su IGET en particular. También van a encontrar ahí unas fichas técnicas como resumidas, amigables, ¿no? De todas maneras, por favor, revisen la norma técnica, pero queríamos generar ese documento para que tengan un instrumento como más amigable y poder, ¿no? Revisar rápidamente en lo que corresponden los indicadores en los que están participando. Entonces, ahí pueden revisar sus GIM, ¿no? A la UGEL Acobamba, por favor, ingrese a la página web de los compromisos, Compromisos 2025, GIM ubica su región, su IGET, y va a poder descargar su guía personalizada, ¿no? Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, si se han priorizado instituciones a hacer medidas, entendería que no, ¿no? Eso ya corresponde a un tema del IGET. Hay una meta que es deseable para poder calificar el cumplimiento, pero en cuanto a priorización, eso ya queda de cada una de las IGETs, ¿no? Considerando ya temas distintos como capacidad operativa, el desafío territorial y, bueno, las condiciones específicas que cada uno de ustedes tienen o enfrentan. No sé si quieres complementar un poquito sobre la priorización, Evelyn. Yo creería que ya lo hacemos por interno, porque van a haber casuísticas particulares por cada una de las instancias. En todo caso, los números de contacto, que creo que también es otra de las preguntas, los podemos colocar para que en el caso del cálculo a nivel de DIGEVER se haga la consulta a José Polo y en el caso de orientación pedagógica a mi persona. Exacto, muchas gracias, Cecilia. Listo, sí, vamos a dejar ahí los canales de consulta para que puedan seguir anotándolos, quienes falten. La siguiente consulta es de Manuel, dice, a los programas no escolarizados, ¿también se les exige conclusiones descriptivas? Sí, es decir, la normativa vigente, la RBM 094 y la 048, brindan orientaciones para las digamos, con precisiones respecto al registro obligatorio, ¿no? Recuerden que todos podemos registrar todos los niveles de logro, pero hay cierta obligatoriedad en algunos casos. En el caso de tanto escolarizados y no escolarizados, también hay consideraciones particulares, pero sí se les pide que puedan hacer el registro de las competencias nuevamente desarrolladas y evaluadas. Es decir, algo que no he desarrollado no podría ser el registro de lo no desarrollado, pero tanto los servicios educativos
públicos, privados, los programas educativos, escolarizados, no escolarizados, las instituciones educativas, de los modelos de servicio y formas de atención, los multigrado, docente, todos registran el nivel de logro y su conclusión descriptiva alcanzada por el estudiante. Eso sí es de alcance, digamos, para todos. En este caso, los no escolarizados, que entendería están más en el ciclo 1, solo del ciclo 1 no ingresan para el cálculo de este indicador en este año, pero todos los del ciclo 2 en adelante sí. La normativa es para todos. Recuerden que más allá del impulso que estamos dando al registro de los niveles de logro y el uso de la información de estos niveles de logro para poder ayudar, acompañar, facilitar el progreso, el desarrollo de la competencia con los estudiantes, es una acción de de todas las escuelas, no solamente de, en este caso, las que están con el indicador. Estamos tomando en esta oportunidad 2025, sí, solo segundo ciclo de inicial hasta quinto de secundaria, pero la norma de evaluar y dar cuentas de esta evaluación y utilizar la información, retroalimentar, es una acción de todas las IES y programas educativos de la educación básica. Listo, muchas gracias, Evelyn. La siguiente pregunta es de Madre de Dios de Lujel Tambopata. Marilusa Guarico nos consulta, para el logro de compromiso se incluye las instituciones educativas privadas. Bueno, esto perdónenme que no leí el comentario, esto ya es repetido, ya ha indicado Evelyn que solo serían las públicas, ya sean de gestión privada o gestión pública, pero solo las públicas. La siguiente consulta sería de Ruli. Buenas tardes, ¿podrían precisar la forma de calificación según la 048 en los niveles inicial, primaria y secundaria? Bien, en el caso de las conclusiones descriptivas, les pediría que por favor revisen y tal vez realicen alguna acción. Les voy a indicar la respuesta, obviamente, pero sí incidiría en que la SUGEL, los directores, puedan hacer una discusión de la resolución viceministerial 048-2024, donde sí se ha hecho la modificación respecto a la 094 del año 2020. Entonces, sí es importante que podamos hacer la discusión. Ahí se encuentra establecido, digamos, estas condiciones. Veamos entonces estas condiciones que nos solicitan como respuesta. En el caso del ciclo 2, ¿no?, de educación básica regular, se consignan las conclusiones de manera, digamos, obligatoria cuando el estudiante alcanza el nivel de logro A, B o C, con sus respectivas conclusiones descriptivas. La conclusión cuando el estudiante alcanza A, B o C. Si el estudiante alcanza en ese periodo el nivel de logro AD, no es obligatoria la consignación de la conclusión descriptiva, pero el docente puede hacerlo. Recuerden que eso no está limitado. Otra cosa en este punto es decirles que las conclusiones descriptivas en el CIAGIE, está también Miguel Bustamante, luego podrá dar algunas precisiones de parte de la unidad de estadística, es que hay al menos hasta 500 caracteres para poder redactar la conclusión. Entonces eso también es importante porque a veces los 300 caracteres que teníamos el año pasado era muy escaso para poder colocar, consignar los avances, las dificultades y las recomendaciones que deberían consignarse en este informe de progreso, ¿no?, en el CIAGI. Entonces, en inicial ciclo 2, EBR, ¿no?, se consigna cuando el estudiante alcanza A, B o C de manera obligatoria, inicial. En primaria de EBR y EB, especial, se consigna de manera obligatoria la conclusión cuando el estudiante alcance el nivel de logro B o C, ¿no? Son 4, B o C. Y cuando el estudiante alcance A o AD, como está en la 048, de hecho está en el anexo, no es obligatorio el registro de conclusiones descriptivas, no obstante, el docente puede hacerlo, solo que en el caso de cálculo, registro adecuado, no es obligatorio su registro cuando el estudiante alcanza A o AD. Nuevamente, en primaria solo es obligatorio cuando el estudiante ha alcanzado en el periodo competencia desarrollada y evaluada el nivel de logro B y C.
Y en secundaria se mantiene tal y como está en la 094, se registra de manera obligatoria la conclusión descriptiva solo cuando el estudiante en el periodo ha alcanzado el nivel de logro C, ¿no? Entonces, digamos, si lo tenemos en una especie de estructura o imagen mental, en el nivel inicial es cuando el estudiante alcanza A, B y C, en primaria B y C, y en secundaria la C. Ahora, para cerrar esta parte de las respuestas, también importante decirles que no es que se consigne C cuando el estudiante no asistió. La asistencia no implica, no tiene una condición con el nivel de logro. De hecho, un estudiante puede encontrarse en una situación de no poder asistir a la institución educativa por una razón hospitalaria, médica u otra que afecte su integridad, pero hay acciones que el docente, en coordinación con el apoderado o el estudiante o el estudiante, puede realizar para que el estudiante desarrolle, ¿no?, actividades, experiencias de aprendizaje que le ayuden a lograr desarrollar sus competencias y en consecuencia tener, pues, alcanzar un nivel de logro. Entonces, la asistencia, si bien se registra, no es que tenga sea condición del tema de evaluación. La C no es equivalente a cuando el estudiante no vino. No, la C, como está establecido en las escalas, niveles de logro, es cuando el estudiante está en el nivel de inicio, ¿no? Entonces, muchas veces los profesores lo que hacen es colocar C y luego no hay de dónde colocar una conclusión descriptiva, ¿no? Porque este es el resultado de un proceso de toma de juicio del profesor sobre varias evidencias de desarrollo de aprendizaje, pero si coloca C porque no asistió, obviamente no va a tener de dónde registrar una conclusión descriptiva, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. Probablemente hayan a partir de esto asistencias técnicas particulares, digamos, solo del desarrollo, digamos, curricular, pedagógico de cada proceso de evaluación y podremos precisar más. Además, también el año pasado se ha preparado un conjunto de material audiovisual, perdón, sí, visual para poder compartir con ustedes y puedan hacer también, digamos, el alcance de esta información hacia las escuelas. Miren, el año pasado estuvimos en el mes de septiembre, si bien esta normativa a la que hago referencia de cuándo se registra obligatoriamente las conclusiones descriptivas se emitió el 31 de abril, ¿no?, 30 del año pasado. En septiembre las escuelas todavía no sabían de este cambio. Bueno, y es que es un proceso complejo, demanda que todos estemos revisando, digamos, normativas y orientaciones propias del tema pedagógico. Entonces, es un proceso que demanda el trabajo de la escuela, de la UGEL, de la DRE. Por eso es que insistimos en que sí se haga la difusión. De hecho, una pieza comunicacional es muy relevante, pero creo que es importante leer la normativa para poder hacer uso también de ella. Entonces, nuevamente cerrando esta partecita, es inicial, cuando el estudiante alcanza A, B o C, en primaria B o C, y en secundaria solo cuando alcanza el nivel de logro C. Muchas gracias, Evelyn. De hecho, la siguiente consulta de Juan Ulises de Ugel Antabama justo también iba por ahí, ¿no? ¿En qué casos es obligatorio por cada uno de los niveles? Pero creo que ya lo has explicado muy bien. Solo él complementa su consulta preguntando si los PRONOI llenan las conclusiones descriptivas. No sé si puedes decir específicamente sobre los PRONOI. Recuerden, en el caso del PRONOI, trabaja las competencias según también el diagnóstico que ellos realizan, ¿no? Entonces, si la competencia ha sido desarrollada, la competencia tiene un registro, un alcance del nivel de logro y su conclusión descriptiva. En el caso del PRONOI, en ciclo 1, diría que la competencia desarrollada y evaluada, toda competencia desarrollada y evaluada, tiene un registro del nivel de logro y conclusión descriptiva. Eso es en el caso justamente de inicial. Si habrán notado digamos, la gradualidad que hay en este registro, y el nivel de educación inicial es el que más registra. Si quisiéramos hacer algo visual del ciclo 1, el ciclo 1 registra todos los niveles de logro A, D, A, B o C, pero según la competencia que ha desarrollado, porque digamos que tiene un abordaje distinto, ¿no? A diferencia de ya el ciclo 2 hacia el quinto grado de secundaria, en donde hay competencias asociadas a áreas curriculares, ¿sí?, y que determinan, en este caso, la promoción, la permanencia
la situación de requiere recuperación del estudiante. Recuerden que en el caso de segundo grado de primaria en adelante, tomamos en cuenta esas condiciones terminado el periodo del año escolar. Entonces, en el ciclo PRONOI o los polarizados registran de las competencias desarrolladas y abordadas. Muchas gracias, Evelyn. Atilia de Ugel Parinacochas nos pregunta si se va a considerar hasta el tercer bimestre la evaluación del indicador 2.2. Sí, en realidad más que el periodo bimestral o trimestral, que es distinto porque cada institución educativa consigna en el CIAGI el periodo, ¿no? La fecha de corte es 31 de octubre. Entonces, si al 31 de octubre yo estoy con segundo trimestre ejecutado, cerrado y pasaron los 30 días calendarios, cumplidos los 30 días calendarios, con ese dato se hace el corte, ¿no? Entonces, indistintamente de eso, la escuela va a continuar con su tercer trimestre, ¿no? No significa que hay que adelantar evaluaciones, nada de eso se está solicitando. Para efectos de cálculo del indicador hay una fecha de corte, eso sí, con el periodo que cada escuela haya consignado en el CIAGI. Muchas gracias, Evelyn. José Ochoa nos consulta si el sistema CIAGIE, que el sistema CIAGIE no realiza el traslado de notas cuando el estudiante se traslada a otra institución educativa en el segundo bimestre o tercer bimestre. ¿Cuál sería el proceso para esos casos donde el estudiante se traslada? Ahí sí le daría el pase a nuestro colega de la unidad de estadística, Miguel Bustamante, para poder dar respuesta a esa pregunta. ¿Puedes repetirla? Si no, Miguel, ¿estás en la sala? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, adelante. Sí, escucha. Muy buenas tardes a todos. Ya, esta pregunta siempre es recurrente y no es solo de este momento, sino desde los inicios de aquí. Siempre se dice que por qué el sistema no lleva las notas que un colegio ya registró de un estudiante a otro colegio. Y la respuesta básicamente radica también en lo que acaba de mencionar hace un momento Evelyn. ¿Cuál es este? De que al existir, de acuerdo al marco normativo, una libre disponibilidad de poder configurar el sistema, ya sea por bimestres o trimestres, entonces si un alumno de una institución bimestral se pasa a una trimestral, ponemos el ejemplo, tendría notas, digamos, a esta fecha, notas del primer bimestre y segundo bimestre. Si el colegio tiene trimestres, si yo migro ya estaría llenando las notas del primer y segundo trimestre, no correspondiendo porque el segundo trimestre en la segunda institución todavía no se trabaja, pero ya en la otra ya se trabajó porque ellos trabajaron bimestre. Entonces, al no existir la compatibilidad o que sean iguales, es decir, bimestre, todas a nivel nacional trabajan bimestres o todas trabajan trimestres, el sistema no lo carga. Ahora, también las mismas normas vigentes, por ejemplo, la de matrícula detalla que cuando un alumno se va a trasladar de una institución a otra, su representante legal tiene que llevar la documentación correspondiente. Es obligatorio, porque en esta documentación va a estar, por ejemplo, el dato del colegio del cual ha estado estudiando y al cual el nuevo colegio lo va a pedir por traslado. ¿Y qué más? El informe de progreso donde están las notas correspondientes. Entonces, el sistema hasta la fecha nunca ha trasladado los calificativos cuando un alumno se traslada, debido a que no existe un único periodo de evaluación. Ahora, de acuerdo a norma, cuando un alumno se traslada, tiene que llevar los informes de progreso para que esto lo pueda registrar la institución. Y en esto de registrar, no hay ni un problema tampoco. ¿Por qué? Porque el sistema, por ejemplo, si el colegio ya trabajó primer bimestre y segundo bimestre y va a estar trabajando el trimestre y llega, el sistema una vez trasladado y ya lo tiene en nómina, el sistema permite que reabran el segundo periodo y el primer periodo para que completen los calificativos de corresponder, es decir, su equivalencia, que son iguales, o el distinto criterio que haya tomado la institución. Entonces, el sistema está adecuado para que puedan registrar o llenar si es que ya pasó el periodo correspondiente. El sistema sí está habilitado. Muchísimas gracias por
por la respuesta. Tenemos una siguiente consulta del profesor Freddy. Él dice, se tomará en cuenta a las instituciones educativas que no llegaron a ingresar el primer periodo dentro de los 30 días, pero en el segundo y tercer periodo sí ingresaron las notas dentro de los 30 días. Sí, como se observó en la lámina 14, ahora que les alcancen a ustedes la presentación, que la puedan descargar y revisar, es sumativo. Es decir, nuestra fecha de corte del indicador es el 31 de octubre. ¿Bien? Entonces, con los periodos que se hayan terminado hasta ese momento, puede ser el tercer bimestre cuando es bimestral, como ha indicado uno de los comentarios, o el segundo trimestre en el caso en el que tienen trimestre, porque eso, como ha mencionado Miguel, es una decisión autónoma de la institución educativa, eh, se va a realizar el corte. Entonces, ¿qué significa? Que si yo en el primer periodo logré 55, como creo que se muestra en el caso de agosto, creo que fue la fecha, eso va sumando al siguiente, al siguiente registro oportuno. Recuerden que eso es un proceso constante. Y lo que se haya registrado hasta el 31 de octubre es, digamos, lo que se toma en cuenta para el tema del cálculo del indicador. Entonces, si bien, claro, es el 31 de octubre, lo que sí se recomienda es que puedan, por cada periodo, incidir, ¿no? Poco a poco, en la práctica, por cada periodo, que terminado el periodo no se exceda de los 30 días calendarios y se pueda hacer el registro de las competencias desarrolladas y evaluadas de cada estudiante, ¿no? O sea, eso sí ayuda, de hecho es un proceso que ayudaría mucho eh, a efectos de tener un cierre del año escolar que excede al 31 de octubre, pero el cierre del año escolar que hace que haya una recarga del sistema, porque no se han consignado los niveles de logro ni las conclusiones descriptivas periodo por periodo. De hecho, una de las razones por las cuales se impulsa este indicador es justamente esa, ¿no? De poder colocar en la práctica del docente el uso de la información de cómo van progresando los estudiantes en el desarrollo de las competencias. Entonces, si bien en el día a día nosotros en el aula brindamos una retroalimentación para este nivel de desarrollo, el establecer un corte es para tomar decisiones. Entonces, no puede suceder de que durante todo el año el estudiante no cuente con un registro de un nivel de logro ni la conclusión, ¿no? Y que al cierre del año o pasado incluso el 31 de diciembre recién pueda recibir ese estudiante un informe de progreso. Eso creo que no es una práctica que nos ayude a tomar decisiones adecuadas, más allá de que el sistema se recargue o no, en realidad es el poder contar con una información oportuna en cada cierre de periodo. Eso es importante para que lo hagamos de conocimiento de nuestros colegas, poder gestionar cómo se evalúa el estudiante, no solamente esperando el cumplimiento del indicador, que de por sí nos aúna en esta reunión, sino más bien de que se cuente con información y que se use. Entonces, sí van a ser considerados, pero digamos que eso es un ejemplo, el que está mostrando en la lámina 14. Lo ideal en realidad es que terminado cada periodo, incidamos que nuestros docentes y directores puedan consignar el nivel de desarrollo de cada competencia en el lapso de estos 30 días calendarios. Podría ser antes, mejor, y creo que eso depende de varias condiciones. Uno, de tener claridad de lo que implica la competencia, claridad de el proceso de evaluación formativa en ese periodo, y eso nos va a dar lugar a claridad para la conclusión descriptiva y, digamos, luego el poder entregar esa información al estudiante y al padre de familia o el apoderado que corresponde. Eso es esto, Cecilia. Tenemos creo que dos preguntas más. Sí, muchas gracias, Evelyn. Tenemos dos preguntas más, con eso ya estaríamos cerrando, ¿no? La siguiente consulta es de Luis Ángel Limanchi, de UGEL Chanchamayo. Él es el responsable CIAGIE de esta UGEL. Y nos pregunta, ¿los docentes están obligados a cargar calificaciones en todas las competencias que corresponden a las áreas curriculares en los niveles inicial, primaria y secundaria? Recuerden que nosotros, como propuesta pedagógica nacional, currículo nacional, tenemos un plan de estudios. Ahí sí es importante siempre revisar esa información. Tenemos un plan de estudio que está estructurado en áreas curriculares.
¿no? En cada nivel y de cada modalidad. Entonces, mínimamente para asegurar el cumplimiento de este plan de estudios, que finalmente va a ayudar a que cuando el estudiante se traslade de una institución educativa A una B, pueda llevar el nivel de logro alcanzado en un área, sí es importante que se trabaje al menos una competencia asociada al área curricular, ¿no? Entonces, por esa razón, porque hay un plan de estudio. Si el año pasado hemos tenido, a partir de la dación de la 048, muchas consultas respecto a escuelas que preguntaban, ¿no? ¿Puedo no trabajar ninguna competencia del área de sociales? No se puede, al menos una, porque ¿cómo aseguramos que si el estudiante en ese periodo se traslade a otra escuela, digamos, qué calificas, qué niveles de logro y conclusiones llevaría de su informe, en su informe de progreso, ¿no? De su trayectoria? Entonces, sí se debe de trabajar, no todas, creo que la pregunta iba por todas, ahí va a depender de las necesidades del estudiante, ¿no? Pero al menos una competencia del área curricular sí se debe trabajar en cada periodo, ¿no? Y en el año, como indica la 048, se deben de trabajar más de 2 veces en la competencia durante el año escolar. Entonces, tal vez ahí es nuevamente hacer difusión, lectura de la 048. Lo mismo si a partir de esto, en los nudos críticos que se están recogiendo necesidades, hay necesidad de una Listo, asistencia técnica puntual, se brindará la atención también. listo, Evelyn, muchas gracias. Tenemos una consulta de R. Treviños, una adicional. Si el plazo es hasta el 31 de octubre, significa que de acuerdo con la calendarización solo se tomarán registros hasta el tercer bimestre, que es 13 de octubre. Claro, y va a depender del corte que haya establecido cada escuela, ¿no? Si esa escuela el 30 de octubre ha cerrado su tercer periodo, se consignará ese corte. Y distintamente de ello, el registro continúa de todo el año escolar. Para efectos del cálculo del indicador, sí se considera solo hasta ese bimestre, ¿no? En el caso de los que están por bimestre. Listo. Bueno, con eso estaríamos ya culminando la parte de preguntas que han llegado por el chat. Si alguien estuviera dejando su pregunta en este momento, que ya estamos terminando la asistencia técnica, no se preocupen, igual la vamos a incluir en nuestro documento de preguntas y respuestas. Siendo las 4:30, creo que podemos tener unos minutitos más en caso alguien esté levantando la mano. Disculpen que voy a dejar de compartir para poder visualizar si es que hubiera una mano levantada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, tengo dos consultas. Bueno, la primera está vinculada a las instituciones que somos E y B. ¿Se va a considerar también la competencia? En este caso, nuestra FEL es el castellano, perdón, lengua originaria como segunda lengua. Otro, ¿cómo se hace esa programación en el CIAGIE? Porque yo conozco que existe el castellano como segunda lengua como competencia para evaluar en el CIEGI, más no lengua originaria como segunda lengua. ¿Podrían precisar esa competencia también va a considerarse en la evaluación de este indicador? Sí, gracias por la pregunta. En la orientación, la precisión para efectos del cálculo es aquellas competencias que han sido desarrolladas y evaluadas en cada institución educativa, ¿no? Entonces, si la institución educativa ha decidido trabajar esa competencia en ese periodo o en los periodos que correspondan, sí es considerada. Ahora, sobre el aspecto, digamos, más del CIAGIE, todavía creo que contamos con la presencia de Miguel, tal vez pueda complementar, pero en el caso de la precisión es todas las competencias desarrolladas y evaluadas van a tener una consignación del nivel de logro y, en consecuencia, según corresponda, de la conclusión definitiva, ¿ya? Entonces, Miguel, no sé si al respecto de la consulta de Junín podrías complementar en el sistema, en el CIAGIE, cómo es que se haría el registro. Correcto. En lo que es el área o la denominación castellano como segunda lengua, se va a habilitar como tal el poder reetiquetar el mismo
para que se identifique cuál es su lengua principal y que pasaría castellano como segunda. Eso se va a estar comunicando a través de los especialistas de CIAGIE de cada una de las UFELes, porque ese campo va a ser el mismo entonces. ¿Podrían ir ya registrando calificativos en dicha opción o dicha área? Sí, porque después la van a poder reetiquetar y detallando que corresponde a la lengua originaria a la cual pertenece. Y eso va a estar informándose a partir de las siguientes semanas, ya el proceso, cómo se va a ejecutar como tal. Listo, muchísimas gracias, Miguel. También muchísimas gracias, Evelyn. Estoy solicitando que me confirmen si es que no hay más manos levantadas. Ya, yo no puedo visualizar. No hay más manos, ya me confirmaron. Muchísimas gracias. Bueno, sin otro tema particular para comentarles, vamos a simplemente hacer hincapié en que por favor culminen su encuesta de nudos críticos, ¿no? Quienes no la hayan culminado hasta este punto. También tenemos la encuesta de satisfacción que ya envió el equipo de EduTalentos Regiones por el chat. La encuesta de satisfacción, como les mencioné, es para que ustedes nos evalúen a nosotros en esta asistencia técnica y una vez terminen de llenar esta encuesta van a poder descargar la PPT, ¿no? Y bueno, finalmente, si es que a alguien por ahí se le pasó, no llenó la encuesta de asistencia, ¿no? Este link, por favor, para que lo puedan hacer en este momento. También, por favor, el apoyo del equipo de la DIFOCA para que puedan compartir nuevamente el link de asistencia. Entonces tenemos estos 3 links, ¿no? El registro de asistencia, nudos críticos que se queda todavía abierto durante el día y la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias a todos los que han podido estar presentes el día de hoy. Tenemos casi 200 participantes, han sido bastantes preguntas, entiendo que ha sido bastante productivo para todos, ¿no? Y un agradecimiento especial a Evelyn y Miguel por haber respondido a las preguntas que competen a este indicador. Entonces, por parte de la UFD, no me queda más que agradecer a todos y eso sería todo por el lado de esta asistencia técnica, ¿no? Igual quedamos en comunicación a través de los canales que les hemos compartido, ¿no? Tanto de la DGBR para este indicador como los canales de la UFD en general sobre la herramienta, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.